Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga estará acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X, alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del Zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas, que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos el evangelio, buscarán sabor al cielo viendo porno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará, se esparcirá y pretenderá ser luz. Dios los bendiga en esta noche, hermanos. El día de hoy quisiera tocar un tema que creo que es un tema bastante necesario en esos tiempos. En tiempos de ideologías, en tiempos de creencias, en tiempos de sentimentalismos, en que la gente tiene más ganas de sentir algo que de analizar algo. Creo que es necesario que hablemos sobre un tema crucial. Y es el tema de la paternidad. Trabajé por algunos años en Secretaría de Salud y por allá en el 2013 realizó el estudio sobre algunas situaciones sociales que estaban pasando. Y resultó que en aquel entonces estudié lo que era el embarazo en adolescentes. Recuerdo que para aquel entonces 41% de los embarazos que existían en atención en los centros de salud eran
en mujeres adolescentes. Por allá en el 2011, unos años antes, se había hecho una campaña muy fuerte en Secretaría de Salud para que empezaran a repartir métodos anticonceptivos a diestra y siniestra, argumentando que si de todas formas lo iban a hacer, que lo hicieran protegidos. Si de todas formas iban a iniciar su vida sexual, que la iniciaran protegidos. Muchos padres y muchas madres se creyeron ese argumento. Dijeron, pues si mi hijo ya lo va a hacer, pues que se proteja. Culturalmente al hombre siempre se le ha dado muchísima más libertad que a la mujer, pero casualmente se le ha dado menos responsabilidad. Y empiezo con esos números y con esos datos, porque es un contexto que lejos de disminuir cuando Secretaría de Salud empezó a dar métodos anticonceptivos, lejos de disminuir, aumentaron. Y algo muy interesante es que los hombres no están tomando en su mayoría la responsabilidad que les toca. Muchos andan, voy a decirlo así, regando hijos por un lado y por otro, y no se responsabilizan de lo que es. Paternidad en guerra es el tema que quiero hablar el día de hoy, porque realmente es lo que está pasando. La paternidad está en una guerra, está en una crisis tremenda, y eso no solamente es ajeno a la iglesia, eso no solamente es en la sociedad, también está sucediendo dentro de nuestras iglesias, también está sucediendo dentro de esos lugares en los que alabamos a Dios, y es algo que tenemos que atacar, es algo que tenemos que ir y combatir, y tenemos que tomar riendas de esa situación. Oseas 11:3 dice, con todo, versión Dios habla hoy, con todo yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar, pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Y esto me llama mucho la atención, me agrada bastante, porque Dios está diciendo que Él es el que nos enseñó a caminar. Y me encanta la imagen de Dios guiando de la mano a sus hijos, guiando de la mano al pueblo de Israel y diciéndole, ven, yo te ayudo. Un niño cuando apenas está empezando a caminar lo que necesita es apoyo. Los niños por desarrollo primero levantan la cabecita y hacen una serie de procesos por ahí hasta que se destan, ¿sí? Que se sientan, se quedan sentados agarrándose del suelo todavía. Después empiezan a parar agarrados de las cosas, dan los primeros pasitos, todo el mundo se emociona, y lo que hacemos nosotros para ayudarles a caminar es tomarles de la mano. Y aquí está una representación muy hermosa de Dios, diciendo que Él es nuestro Padre, diciendo que Él es el que le enseñó a caminar a su pueblo, pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Dice, Israel no comprendió que era Dios quien los estaba cuidando. Y la verdad es que empiezo con esto, porque se nos ha dicho muchísimo que Dios es como nuestro Padre, pero ¿qué sucede, no? Leemos en 2 Corintios 6:18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero ¿qué está pasando con esta frase y con la realidad? El diablo es muy astuto. El diablo es bastante astuto, porque la paternidad no es solamente tener un hijo. ¿Y por qué digo que el diablo es muy astuto? Porque está golpeando directamente a la paternidad. Voy a leer estas 4 cosas antes de decir por qué es muy astuto y por qué la está golpeando, para poderlo contextualizar muy bien. Primero, la paternidad es que ser padre es el trabajo más realizador que Dios le ha concedido al hombre, y como padres tenemos la única oportunidad de moldear el destino de pequeñas personitas. Y si bien es cierto, el destino de ellas no está en nuestras manos, pero tenemos que moldear
nosotros el carácter y tenemos que moldear muchas formas, y mucho de lo que son como adultos se forja en esos primeros años de vida. En las últimas décadas, la sociedad se ha desviado de la importancia que tuvo y que tiene y que siempre tendrá la paternidad. Le hemos desviado muchísimas cosas, y de hecho hasta hemos aceptado algunas propagandas de que padre no es el que fecunda, sino padre es el que cría. Y si bien es cierto que es una gran responsabilidad criar los hijos, el padre siempre va a ser el que fecunda. Y no me quiero meter ahorita en situaciones, como lo decía al principio, de lo que siento, sino de lo que es. Hemos aceptado que una figura no paterna sea considerado paternal, y hemos aceptado, con mucho respeto lo digo, pero hemos aceptado que personas digan: es que mi madre me crió sola y es como mi madre y mi padre. La verdad es que una madre no puede ser padre y un padre no puede ser madre. Por eso Dios creó las dos figuras para que criaran a ese niño, y es por eso que son complemento. Ayer lo decía en la predicación, lo decía nuestro hermano Daniel Elvira. Él decía que somos complemento, y es porque el hombre puede hacer cosas que la mujer no, y la mujer puede hacer cosas que el hombre no. Y eso es algo muy hermoso que Dios hizo. Entonces, un padre debe tomar la responsabilidad de ser padre. Un padre debe tomar la responsabilidad y por ningún motivo debe abandonar a sus hijos. Y es ahí donde el diablo está golpeando. Les decía que leía 4 cosas y que les iba a decir porque el diablo es muy astuto. Hemos visto cómo se ha redefinido, parte de lo que decía ahorita, la palabra familia. Tanto que en muchos casos este concepto de padre no está presente, y tenemos cada vez más hogares matriarcales, hogares de 2 mamás y hogares a veces de 2 papás. Y la cuestión es que se ha redefinido. Yo recuerdo que durante la carrera de psicología me tocaba leer a una de los libros ahí. Diane Papalia hablaba de la familia nuclear, y de unas ediciones para acá la empezó a redefinir como esas familias que ya no son nucleares, ya no son familias como son concebidas desde hace mucho tiempo, sino que eran familias redefinidas y eran familias reformuladas o reorganizadas, y decía que la familia puede tener muchísimas formas. Mis hermanos, no caigamos en esos comerciales, no caigamos en esas cosas, porque la familia solamente tiene una forma, y la familia es la que Dios hizo. La familia es la que Dios hizo. Judas en su epístola hablaba y decía que combatiéramos ardientemente por la fe, porque en los postreros tiempos se levantarían detractores, se levantarían burladores, se levantarían personas que cambiarían la verdad de Dios por cosas que no son. Entonces ahorita lo estamos viendo que en las caricaturas a nuestros hijos se les está enseñando esta forma distinta de ver la naturaleza como Dios la hizo. Vemos que en las películas, en las series, ya en los comerciales, ya a través de las series televisivas, a través de todo nos están bombardeando y haciéndonos creer que las cosas son de esa forma. Persona que quiera defender la verdad por lo que es etiquetada como homofóbica, es etiquetada como una persona intolerante, como fanática, como retrógrada, y se les hacen muchísimas cosas, y la cuestión es que se les tacha de intolerantes, ¿no? Se les dicen muchos adjetivos, pero la verdad es que la familia es como Dios la creó. La familia es como Dios la creó, y el padre tiene una responsabilidad muy tremenda en lo que es la familia, y por todas estas alteraciones precisamente es que el plan de Dios, el plan original de Dios, hemos perdido la bendición de Dios, hemos perdido en gran parte la bendición de Dios, y como sociedad estamos perdiendo no solamente la bendición de Dios, sino la dirección correcta. ¿Y por qué les digo que el diablo es muy astuto? Por esto, porque la base de la paternidad es el matrimonio. Señoritas, jóvenes,
por ningún motivo ustedes deberían engendrar a un hijo si no están casados. Y lo voy a decir así tajante porque no hay matices en esto. El matrimonio es la base de la paternidad. Entonces tú no deberías estar buscando engendrar un hijo si no estás casado con la mujer con la que estás. Es más, ni siquiera te deberías de poner de novio si no tienes intención seria de casarte con esa persona. ¿Y por qué digo que el diablo es muy astuto? Porque si el matrimonio es la base, ¿qué hay que destruir? Pues entonces la base. El año pasado, 2019, 28 de cada 100 matrimonios en Sonora terminaban en divorcio. 28 de cada 100 matrimonios en Sonora terminaban en divorcio antes de los primeros 5 años. Y es algo tremendo porque estamos viendo cómo se está destruyendo la base de esa paternidad. Aumentaron el divorcio, aumentaron en los últimos 20 años en un 182%. Y sobre todo, ¿cuáles fueron las dos principales causas del divorcio? Una fue el abandono y otra fue la fidelidad. ¿Y por qué el diablo es muy astuto? Porque nos dicen, es que Dios es como un padre, pero imagínate una criaturita, un niño, una niña que creció con un padre infiel, con un padre que la abandonó, con un padre golpeador, con un padre borracho, con un padre que no va acorde a la semejanza de Dios. Y luego crece con eso y llega a la edad adulta, a la edad que tiene ya un pensamiento racional más que emocional. Y le dicen, es que Dios es como tu padre. Y se acuerda cómo era su padre y entonces dice, yo no quiero un padre como ese. Yo no quiero un padre como ese. Y se van a la emoción y se van al sentimentalismo, porque somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Dios creó las emociones para algo y el diablo las ha sabido aprovechar muy bien. El mundo las aprovecha muy bien. 28 de cada 100 matrimonios terminaban separados, 182% de aumento en los últimos 20 años. Imagínate un sentimiento de abandono, un sentimiento de infidelidad. Y decir, pues es que si Dios es como mi padre, entonces mi padre me abandonó, mi padre fue infiel. Y yo no quiero nada con ese padre. Entonces los hombres, los varones, tenemos una gran responsabilidad porque no solamente estamos formando la vida y el carácter de una persona, sino también estamos nosotros siendo parte de las decisiones que van a tomar en una vida futura. ¿Y qué pasa con esos hijos que tienen un padre ausente? O sea, hay 5 veces más probabilidades de que sea pobre. Hay 2 veces más riesgo de mortalidad infantil. Hay 3 veces más posibilidades de acabar en la cárcel. Hay un mayor riesgo de que terminen adicciones, hay un mayor riesgo de embarazo en adolescentes, hay un mayor riesgo de deserción escolar, de sufrir violencia. Un hijo que no tiene a su padre es una persona que está desamparada. Es una persona que está desamparada. Oseas 11:3 decía, yo los ayudé, yo los tomé de mi mano, yo los enseñé a caminar de mi mano, pero ellos no se dieron cuenta, ellos no aceptaron que era yo quien los cuidaba. Un padre es protector. Un padre es una figura tan importante que mira todo lo que hace en la vida de una persona que no tiene padre. Mira todo lo que hace. Y ahorita hablaba a los jóvenes y decía, no deberías estar pensando en procrear un hijo si no estás casado. Y señoritas también no deberían aceptar que una persona, un hombre, tenga intimidad con ustedes porque eso trae muchísimas complicaciones. Mira lo que puede pasar con tus hijos, que si bien es cierto hay muchas mujeres que se han sacado la casta y que lo han hecho y las aplaudo, pero lo ideal no es eso. Lo ideal, las reglas de Dios no son para que nosotros no nos divirtamos, para que nosotros pasemos una vida aburrida. Al contrario, las reglas dan libertad. Las reglas dan libertad. Y imagínate esto, tú tienes a un bebé, tienes un bebecito y lo tienes en el techo de tu casa. Es una casa de 2 pisos y lo tienes en el techo y tú lo dejas jugar. Es un pequeñito de 2 años y no tienes ninguna protección y lo pones en el techo y lo dejas jugar.
Si eso te causa un poquito de estrés pensar que tu niño de 2 años está a más de 6 metros de altura y que no tiene ninguna protección, es porque estás empezando a entender a lo mejor que necesita algo que lo proteja. ¿Y sabes qué lo puede proteger? Lo puede proteger una valla, lo puede proteger una barda, un cerco. Imagínate ahora que no es un techo, sino es una terraza. Y esa terraza tiene unas protecciones de una altura de 1,5 metros. Un niño de 2 años mide menos de 1 metro. Entonces yo creo que ya lo dejarías jugar un poquito más libre. ¿Y qué significa esa valla? Esa valla significa una restricción, significa no te pases para allá. Entonces esa restricción realmente lo que está haciendo es protegerlo. Es lo que hace Dios con su ley. Dios con su ley lo que hace es darnos a nosotros la libertad de poder actuar en un lugar seguro. O sea, cuando Dios dice no matarás, realmente está diciendo respeta la vida. Cuando dice no desearás a la mujer de tu prójimo, está diciendo ama a tu esposa. Cuando está diciendo no mientas, en realidad te está diciendo habla con la verdad. Porque si te fijas, no matarás. Si tú rompes esa regla, creas en Dios o no, matas a una persona, te meten a la cárcel. Dependiendo de la mentira, sí, que esa es otra mentira, ¿no? Decir que hay mentiras piadosas o que hay mentiras pequeñas. Hay mentiras que trascienden más que otras, eso sí, pero mentira es mentira. Y si tú mientes a las autoridades, te meten a la cárcel por falsedad de declaraciones. Y así cada regla de Dios que nosotros rompemos de manera universal, o sea, en cualquier parte del mundo, se crea o no se crea en Dios, matar a alguien merece cárcel, en algunos casos hasta castigos peores. Pero romper cada una de las reglas de Dios te quita la libertad. Entonces, realmente Dios no es que no quiera que te diviertas. No es que no quiere que tengas una vida a gusto, chévere. Pero Dios quiere que la vivas en sus términos porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Y cuando te dice que la base de la paternidad y de la maternidad es el matrimonio, es porque Él sabe que dentro de la unión de esas dos personas es entonces cuando se pueden hacer una sola carne, porque están complementándose y entonces pueden traer un hijo al mundo y son ese complemento que se necesita para poderlos criar, para poderlos educar. Y el propósito de la paternidad, ¿cuál es? Que los varones seamos padres. Nosotros. ¿Cuál es el propósito de la paternidad? El propósito de la paternidad es que los varones seamos padres, no que seamos madres. ¿Y cuál es el propósito de la maternidad? Que las mujeres sean madres. La paternidad para el varón no es una opción, es su propósito. Es el propósito que nosotros tenemos aquí. Nosotros tenemos que ser padres y para ser padres nosotros tenemos que asemejarnos a Cristo. Porque mira, por Adán, el primer padre, ¿sí? El padre de todos nosotros de forma terrenal, por él entró en pecado, por él se sumó ese pecado, por él entró el pecado al mundo. Pero por Cristo somos reconciliados. Por Cristo nosotros ese pecado puede ser quitado. Entonces, si tú no estás cumpliendo con tu paternidad, te falta parecerte más a Cristo. Si tú no estás cumpliendo con esa paternidad es porque no estás cumpliendo con tu propósito. Sencillamente, no estás cumpliendo con el propósito y nosotros vamos a rendir cuentas a Dios de cada una de esas cosas. La paternidad para el varón no es una opción, es su propósito. Es el propósito de Dios es que los varones seamos padres y es nuestro deber entonces restaurar la paternidad. Y si tú eres una dama que me está escuchando y estás separada del papá de tus hijos, de tu esposo, voy a decirlo así, sí, que ese es el deber ser, pero si por algún motivo pasó alguna situación por ahí que tienes que arreglar con Dios y tienes un hijo fuera del matrimonio, lo primero que tienes que hacer es hacerle caso a Dios y unir tu vida a esa persona, sí, y rogar a Dios que ese padre sea conforme a la voluntad de Dios. Y
Y la cuestión aquí es que nosotros debemos restaurar esa paternidad. Es el trabajo de todos los varones, especialmente la iglesia, de la familia de Dios, restaurar esa paternidad y hacerlo como lo que es. ¿Sabes? Esa imagen que estás viendo ahí es una imagen del bar mitzvah. Bar es hijo, mitzvah es ley. Entonces cuando los niños llegan a la edad de la adolescencia, aproximadamente los 13 años, el padre terrenal, le da la bienvenida a su hijo. Le da la bienvenida a su hijo, a esa comunidad de varones. Le da esa bienvenida y le deja por primera ocasión leer la palabra directamente. Y la cuestión aquí es que la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Tenemos que unirnos y entonces procrear. Pero ¿qué tiene que ver el bar mitzvah en eso? Que primero somos hijos carnales de alguien, pero después ellos, los judíos, dicen que ellos son hijos de la ley, bar mitzvah. Entonces a partir de ese momento le dicen, ¿sabes qué, hijo? Tú a tus 13 años, tú ya eres responsable de tu relación directamente con Yahweh. Tú eres responsable directamente de tu relación con Dios. Yo te he enseñado por estos 13 años, esa es parte de lo que tenemos que hacer. Yo te enseñé por todos estos 13 años lo que debías hacer, pero ahora a partir de este momento tú eres responsable de tu relación y de tu crecimiento con Dios. Eres responsable de leer tu Biblia, eres responsable de orar, eres responsable de buscar una relación con Dios, eres responsable de empezar a preparar tu vida y tu lugar para que la esposa que Dios tiene para ti tenga un lugar que tú le puedas ofrecer cuando ella se case contigo. Y desde ahí le empiezan ellos a inculcar esa responsabilidad. Ya no eres solamente mi hijo, eres también bar mitzvah, también eres hijo de la ley, también eres hijo de la palabra de Dios. Y entonces tú eres responsable y le dan la bienvenida a esa comunidad y le dan la bienvenida a esa vida en comunión con otros varones y con otros hombres, y lo empiezan no solamente a ayudarle a crecer en estatura, sino a ayudarle a crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es algo que toda iglesia debe hacer. Los varones debemos acoger a los más chicos, porque vemos cómo tristemente llegan a una edad preparatoria, universidad, y como nosotros no los acogimos, entonces llega el mundo y los abraza y los desvía. ¿Se acuerdan que al principio les decía que no solamente estamos perdiendo nuestro propósito, sino también estamos perdiendo bendiciones, pero también estamos perdiendo la dirección? Y cada vez más nuestros jóvenes creen que las cosas son como el mundo dice y no como Dios dice, y creen que Dios es un retrógrada. Y creen que Dios es aburrido. Y creen que Dios es una persona cuadrada y que no permite ninguna cosa distinta. Nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad. Pero es nuestra gran responsabilidad restaurar esa paternidad. Y un padre no solamente es progenitor, también es fuente de recursos. Pero no me refiero solamente a los recursos económicos. También me refiero a los recursos emocionales y de valores. Emocionales y de valores. Alguien por ahí escribía una ilustración y decía que un padre le decía a su hijo: hijo, ten cuidado por dónde vas, porque los caminos que tú crees que son correctos pueden terminar en perdición. Le decía el hijo: no, papá, ten cuidado por dónde vas tú, porque recuerda que yo voy siguiendo tus huellas. No solamente somos una fuente de recursos económicos, emocionales y de valores. Y ahora que se acerca la celebración del Día del Padre, hay muchísimos imágenes, memes, imágenes de risa, que dicen, hay incluso personas que se dedican a hacer pasteles, ¿no? Especialmente las mujeres,
pasteles, se hace pasteles para el Día del Padre, a ver si mandas la pensión. Y hemos reducido, como sociedad me refiero, hemos reducido la paternidad a solamente una función económica. O sea, si me das la pensión eres mi papá, si no me das la pensión no eres mi papá. Y los hombres también han caído en esa comodidad de decir, pues no tengo ninguna otra cosa que hacer más que darle la pensión. Y la cuestión es que un padre, en primera, no debería mandar una pensión, debería estar ahí para cuando lo necesiten. Pero los que no están y mandan pensión no se han dado cuenta que no solamente son una fuente de recursos económicos, sino también de recursos emocionales, también de recursos de valores. Que nuestros hijos van a aprender a ser padres de como nosotros fuimos con ellos. Somos una fuente de recursos económicos, de recursos emocionales y de recursos de valores. Pero sabes, al diablo no le importa si la iglesia está llena de mujeres, pero sí le interesa que los varones no regresen a Dios, que los varones, que los hombres no regresen a Dios, que no regresen a la paternidad. Eso sí le molesta. Y es donde más golpea. Es donde más golpea. Siempre el hombre es el que se va, siempre el hombre es el que es infiel, siempre el hombre es el que es golpeado, siempre el hombre es el que termina usando el diablo para destruir esa imagen hecha a la semejanza de Dios. Y luego cuando le decimos a alguien, es que Dios es como tu padre, no, yo no quiero un padre así. Si Dios es como mi padre, entonces no quiero nada con Dios. Entonces cuidado, porque los varones de la iglesia, si te fijas, siempre las mujeres están organizadas y los varones somos bien apáticos. Cuando debería ser al revés. No digo que las hermanas sean apáticas, ¿no? Pero deberíamos ser los hombres quienes tuviéramos mayor actividad. Mayor actividad. No ser tan apáticos. No ser tan apáticos. Estar ahí siempre, estar siempre a la orden. El pastor se enfermó, hermano, aquí estoy. El pastor no pudo hacer algo, varón, aquí estoy. Es que necesitamos esto, aquí estamos los varones. Que no tuvieran la necesidad, la iglesia, de pedir apoyo por fuera, porque sabe que sus varones ahí están. Eso es una gran responsabilidad que tenemos. Somos una fuente de recursos para nuestra familia, pero recordemos que la iglesia también es parte de nuestra familia. Somos parte de ese cuerpo. Entonces, los hombres debemos regresar a la paternidad. Debemos regresar al propósito que Dios nos dio. Isaías 3:12 dice, oh pueblo mío, tus opresores son muchachos, y mujeres los dominan. Pueblo mío, los que te guían te hacen desviar y confunden el curso de tus sendas. Oh pueblo mío, tus opresores son muchachos y mujeres los dominan. ¿Dónde estaban los hombres en ese momento? ¿Dónde están los hombres en este momento en la iglesia? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para recuperar el propósito de Dios y para recuperar lo que Dios dice y le agrada que hagamos? Somos nosotros una fuente de recursos. Y no solamente eso, sino una fuente de ayuda. Y aquí es una imagen que me encantó porque esto, ¿cuántas veces no hemos escuchado? Es que me va a matar mi papá. Mi papá me va a matar. Choqué el carro, mi papá me va a matar. Perdí esto, mi papá me va a matar. Pasó esto, mi papá me va a matar. Y sabes, si un día mi hija está pasando por un problema, no quiero que diga eso. Quiero que diga, necesito llamar a papá. Porque papá es una fuente de ayuda. Nosotros deberíamos ser una fuente de ayuda, pero ¿qué pasa si papá se fue? Clama a mí, yo te responderé. Yo soy tu padre. No, mi papá se fue cuando yo tenía 2 años. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque nosotros como fuente de ayuda tenemos esa gran responsabilidad de hacer sentir a nuestros hijos, a nuestras hijas, que nosotros somos
el primer recurso, somos la primera línea de batalla. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase de, es que todo el mundo sabía y porque yo fui el último en enterarme? Bueno, creo que no estabas presente. Creo que no estabas presente y perdón si soy muy duro con esto. Pero tal vez estabas muy ocupado en cosas más importantes. Y a veces creemos que nuestro trabajo es más importante, creemos que nuestras reuniones son más importantes, creemos que muchas cosas son más importantes cuando lo más importante se encuentra en nuestra casa. Si un día tu hija tiene un problema, que no diga que la vas a matar, que diga que necesita llamarte. Necesito llamar a papá. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Mi socorro viene de Jehová. Y esa es la imagen del Padre. Dios es la imagen perfecta del Padre. Y como Padre dice, clama a mí y yo te voy a responder. Te dice, no temas, te cuida del temor. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y sobre todo esta me encanta porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Dice que Él te librará. Él te librará. Dice que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás tranquilo. Dios es la imagen perfecta del Padre. Dios es la imagen perfecta de la fuente de ayuda. Y esa es la imagen que nosotros deberíamos buscar. Nahum 1:7 dice que Jehová es bueno, que es fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que en Él confían. Dios es la imagen perfecta de la fuente de ayuda y es la imagen que nosotros como padres deberíamos buscar. Pero sabes, Dios no solamente es una fuente de ayuda. Dios y el Padre es un protector. Debe ser un protector físico. Debe ser un protector físico. Debe evitar el daño a toda costa de su familia. Y aquí quiero meter esa paternidad al matrimonio, ¿no? Que es la fuente, es la base de la paternidad. Dice Efesios que los hombres debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y yo te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por tu esposa? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por tu esposa? A ese grado tenemos que protegerla. A ese grado tenemos que protegerla a ella y proteger a nuestros hijos. Debemos evitar todo daño y debemos brindarles seguridad a ellos. Siempre escuchamos un ruido en el patio y mi esposa me dice, hey, escuché un ruido. Y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos los hombres. Hay un ruido regularmente en la calle, anda un ladrón por ahí y los hombres somos los que salimos a hacer algo. Y es porque tenemos que ser protectores. Nuestro deber ser es que protejamos a nuestra familia. Debemos ser un protector mental, protector de pensamientos y de ideas. Tenemos que estar cuidando constantemente cómo piensan nuestros hijos y en su discurso está la forma en la que nosotros podemos entender si estamos haciendo un buen trabajo o tenemos que esforzarnos un poquito más. ¿Cómo piensan nuestros hijos? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué pensamientos tienen? Y sobre todo, cómo los trabajamos. Tenemos que ser un protector espiritual. Dice la palabra que somos sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes y como sacerdotes de nuestra casa, nosotros tenemos la responsabilidad de rendirle cuentas a Dios. Nosotros debemos evitar ambientes contrarios a los que Dios promueve y a los que Dios sabe que son para el óptimo desarrollo de nuestros hijos. Nosotros al ser protectores espirituales incluso tenemos que cuidar lo que están viendo en la televisión, tenemos que cuidar lo que están jugando, tenemos que cuidar lo que les están enseñando en la escuela. Entonces enseñarle a nuestros hijos lo que es la verdad y que todo lo que no se parezca a eso es mentira, punto. No le podemos enseñar todas las mentiras porque el mundo siempre va a sacar mentiras, pero tenemos que enseñarle la verdad a nuestros hijos. Y al enseñarle esa verdad a nuestros hijos, nosotros los estamos protegiendo también de manera espiritual. Salmos 121:5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. O sea, Él te guarda, Él te protege. Él te protege, Él es protector. Nosotros, repito, como padres debemos buscar parecernos
a Dios. Y otra cosa muy importante es que somos maestros. Somos maestros, debemos enseñarles a nuestros hijos. Deuteronomio 6:6 dice: y esas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos lo que es el temor de Dios, el conocimiento de Dios, y debemos enseñarles que Dios también los escucha, y debemos enseñarles a acercarse a Dios, porque si nosotros no les enseñamos a acercarse a Dios, el mundo les va a enseñar cómo alejarse de Él. Y nosotros tenemos que ser maestros de nuestros hijos, tenemos que enseñarles a ellos, tenemos que repetir esas palabras, tenemos que repetirla una y otra y otra y otra vez, hasta que sea ya un estilo de vida. Yo recuerdo que desde chico, mi papá pues no conocía a Dios, y mi mamá tomó la función de maestra de la palabra. Yo recuerdo que todos los días nos leía una parte de la palabra y luego nos mandaba a dormir. Y es por eso que en gran parte, cuando crecí, aunque el mundo me ofreció muchísimas cosas, no me abracé de todas ellas. No puedo mentir y decir que hubo cosas incorrectas que no hice, pero gracias a que hubo alguien que me enseñara la palabra de Dios y el temor de Dios, es que no hice cosas de las que ahora me puedo arrepentir sobremanera. Claro que me arrepiento de algunas cosas que hice, algunas tonterías, algunas burradas, vamos a decirle así, pero podría haber sido peor si no tuviera quien me hubiera estado repitiendo, estando en la casa, andando por el camino, al acostarme y al levantarme. Porque recordemos que la palabra de Dios es útil para enseñar, es útil para redarguir. Es útil para decir: no, ¿sabes qué? Eso no está bien. Eso no está bien. Entonces nuestros hijos van a seguir esas huellas. Papá, cuida tú por dónde vas, porque recuerda que yo sigo tus huellas. Y eso es una gran responsabilidad que tenemos los padres, pero sabes, no todo es bonito. No todo es tan suave. Digo, no todo lo que he dicho es suave, pero hay cosas un poquito más complicadas. La disciplina. La disciplina. Hay un proverbio japonés que dice que tarde o temprano la disciplina vence la inteligencia. Desde el punto de vista de la neurología, de la psicología y de todas esas cosas que estudian la cabeza. Y digo psicología porque aunque tiene la psicología muchísima basura, me refiero a la parte científica, ¿no? Que estudia los procesos psicológicos. Dice que la inteligencia es la capacidad que tenemos de resolver problemas, y la verdad es que nuestros hijos aprenden a ser muy inteligentes, aprenden a salirse con la suya luego. Entonces, la inteligencia es eso, pero solamente con disciplina es que nosotros podemos llegar a hacer otras cosas. Una bailarina de ballet no puede pararse en puntas si no es con disciplina. Un goleador no puede anotar tantos goles si no es con disciplina. Un medallista olímpico, nadador, por ejemplo, Michael Phelps, no podría haber ganado esas medallas de oro que ganó si no hubiera sido con disciplina. La inteligencia sirve, pero nada es como la disciplina. Entonces, la disciplina no es un castigo. La disciplina no es un castigo. La disciplina, por definición, lleva la enseñanza a otro nivel, y por lo tanto la disciplina moldea el carácter. Así pues, la disciplina es entrenamiento. Es entrenamiento. Enseñarle a nuestros hijos, hay dos cosas, ¿no? Moldeamiento y modelamiento. Que el moldeamiento, un niño cuando está creciendo no sabe lo que está bien y lo que está mal, y nosotros tenemos que moldearlo, como la palabra dice, molde, o sea, tenemos que forzarlo, ¿sí? Y guiarlo por la parte por donde se tiene que ir. Entonces, pero llega el momento a los 2-3 años más o menos que los niños empiezan a ver que nosotros hacemos o no hacemos lo que les estamos diciendo a ellos que hagan o no hagan, y es cuando empiezan: papá, ¿y por qué tú no? Entonces ahí ya el moldeamiento ya no es lo que se necesita, sino el modelamiento. Es por ello que los padres debemos tener muchísimo cuidado, porque esa enseñanza, al llevarla a otro nivel,
y al llevarla a través de un entrenamiento, nosotros tenemos que ser modelo para ellos. Sí, tenemos que ser modelo para nuestros hijos. Entonces, para enseñarles disciplina, lo que tenemos que hacer es nosotros ser disciplinados también. Instruye al niño en su camino, dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino en que debe andar, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en el camino que debe andar, y cuando fuera viejo no se va a apartar de ese camino, pero solamente si yo soy un modelo. Y hay personas que dicen por ahí, pero es que yo lo enseñé, yo no le enseñé eso. A lo mejor no se lo enseñaste, pero tampoco se lo modelaste. Es que mi hijo no fume con el cigarro en la mano, es que no tome no fume, no tome con los vicios, ¿no?, en la mano. Entonces, respete a su madre y nosotros ofendiendo a su madre, y respete a sus abuelos y no respetamos a los abuelos, y mi hijo no haga trampa y nosotros hacemos trampa. Entonces, puede que le estemos enseñando, pero recordemos que el carácter es la forma en que las personas reaccionan ante las adversidades, y nosotros somos responsables de ese carácter. Yo lo que le puedo aplaudir a mi padre, yo lo que le puedo aplaudir es que mi papá, que nos crió, creo que en otras ocasiones lo he dicho, nos crió con un dompe. A veces le decían algunos por ahí, oye, ingeniero, ¿y cómo la ve? Si le ponemos unos viajecitos de más ahí, micha, pues lo veo muy mal. Mi papá nunca se dejó llevar por esas cosas, aunque él no conocía a Dios como lo conoce ahora. Él nunca se dejó llevar por esas tranzas, incluso a veces se lo transeaban a él, a veces le ganaban a él, pero él me enseñó en ese carácter que debo ser firme ante lo que es correcto y debo mantenerme firme ante lo que es correcto. Entonces él me instruyó desde que estaba niño, y gracias a Dios y a su enseñanza es que ahora que soy viejo, trato de ser lo más correcto que se puede en mi trabajo. Entonces, instruye al niño en su camino, y si tu niño lo instruiste, pero no está siguiendo lo que le enseñaste, es posiblemente porque no fuiste modelo, y no quiero hacer un juicio con esto, sencillamente quiero marcar una parte de dónde podrían suceder las cosas y la gran responsabilidad que tenemos los padres para esto. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Entonces, en disciplina y en instrucción del Señor. Y por último, ya para terminar, ¿cómo podemos ser modelos? Aquí hay varias cosas que podemos hacer. La primera es que podemos ser modelo de nuestros hijos leyendo y poniendo en práctica la palabra de Dios, orando e intercediendo por ellos. Podemos ser modelos si tomamos decisiones basadas en principios de la palabra, y enseñarle a nuestros hijos que antes de tomar cualquier decisión lo que deben hacer es orar. Lo que deben hacer es recurrir a Dios y pedir su dirección. ¿Sabes? Podemos ser modelo también trabajando en lo secular y modelando en verdadero ejemplo cristiano. ¿Cuántas cosas no hay en nuestro trabajo que nos invitan todos los días a desviarnos de lo que Dios pide? Pero si nosotros nos mantenemos firmes y somos ejemplo en nuestro trabajo secular, y somos un verdadero ejemplo de cristiano, nuestros hijos lo van a ver también. Podemos ser modelo compartiendo el evangelio con otras personas, adorando y alabando al Padre abiertamente, manejando y resolviendo problemas sin comprometerse con el mundo. Sí, porque a veces queremos resolver un problema y recurrimos al mundo en vez de recurrir a Dios, y eso le pega directito a la parte 3, ¿no? Tomando decisiones basadas en principios de la Biblia, y queremos aprovechar nuestras palancas, y queremos aprovechar nuestros conocidos, y queremos aprovechar muchísimas cosas, errores que a lo mejor todos hemos cometido en algún momento, pero Dios nos ayude a ser más semejantes a Él, más parecidos a Él, y manteniendo las promesas y no rompiendo las promesas hechas. O sea, mantén tu promesa, mantente firme en tu palabra, honra lo que dijiste,
y no rompas esa promesa, porque nuestros hijos aprenden de nosotros que si no cumplimos nuestra palabra, ellos tampoco tienen la necesidad de cumplir esa promesa. Hay que tratar a nuestra esposa con honor y con dignidad. Con honor y con dignidad. Yo no le puedo decir a mis hijas que las amo y no demostrarle amor a mi esposa, porque ellos van a entender que al igual que estoy rompiendo una promesa, no estoy cumpliendo mi palabra, porque no va a aterrizar lo que estoy diciendo con lo que están viendo. Y no solamente a nuestra esposa, sino hay que honrar a otras personas también. Hay que darles el honor, el respeto que merecen las otras personas. Y sabes, esta es bien difícil, amando a nuestros enemigos. Y amando a nuestros enemigos no significa que aceptemos y que estamos permitiendo que nos hagan daño, sino amar a nuestros enemigos también significa perdonarlos, también significa orar por ellos, también significa encomendarlos a Dios y pedir que Dios también a ellos llegue y que cambie su vida y que la moldee. Tratando a las otras personas con la misma dignidad, sin importar su condición, también es una forma de ser modelo. No importa la condición, sin importar cómo esté. La misma palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Dice que Dios no desprecia a nadie, no rechaza a nadie, y que Él acepta a todos los que están cansados, todos los que están fatigados, los que están sedientos, los que están hambrientos, y Él los acepta. Y a veces nosotros vemos a alguien y por su pasado que nosotros conocemos, créeme que Dios conoce mejor el pasado de esa persona que nosotros, y a veces por conocer el pasado de esa persona nosotros sencillamente no creemos que sea digno de estar delante de Dios. Así que debemos tratar a las personas con la misma dignidad sin importar su condición. Y por último, podemos ser modelos, asegurándose de que nuestra conducta y nuestros actos son congruentes y con dignidad. Nuestra conducta, nuestros actos, lo que decimos, lo que hablamos, lo que hacemos, todo está en congruencia. Tenemos que ser modelo para nuestros hijos, porque el moldeamiento son los primeros 2 años, 3 años más o menos. A partir de ahí se empiezan a dar cuenta. Y nosotros entonces tenemos que ser modelo de lo que nosotros les estamos diciendo que esperamos de ellos. La paternidad está en crisis. La paternidad está en crisis. La paternidad está en un tiempo en el que ya no tiene forma, en el que ya no se valora, en el que el mundo trata de destruirla, y es por eso que Dios nos dice, ¿sabes qué? Puede que tu padre te haya abandonado, puede que tu padre haya sido un borracho, puede que tu padre no se parezca a lo que yo quiero que sea, y nosotros creemos que Dios es igual que nuestro padre, pero sabes, Dios es perfecto. Y es por eso que nos dice, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Tenemos esa confianza en Dios. Con todo, Dios me va a recoger. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Dios me va a recoger, porque es la imagen perfecta del Padre. Y cuando la paternidad está en crisis, lo que tenemos que hacer es voltear a Dios. Y nosotros tenemos que comparar nuestra paternidad. Tenemos que tener el valor de comprobar nuestra paternidad a la semejanza de Dios y ver si se parece o no a la de Dios. Y si tu padre te abandonó, si tu padre no se parecía a Dios, si tu padre fue infiel, si tu padre hizo muchísimas cosas, pues dice Dios que Él no lo va a hacer. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Entonces ya no voy a ser huérfano. Ya no voy a ser huérfano. Como padres, nuestro primer ministerio de discipulado es nuestro hogar. Nuestro primer ministerio de discipulado es nuestro hogar. Y debemos trabajar para parecernos más a Cristo. Y que nuestros hijos vean tal ejemplo que les podamos decir, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Así como decía Pablo. Que no les tengamos que decir, es que no me mires a mí, mira a Dios. Que les podamos decir, imítame, así como yo imito a Cristo.
Imítame, hijo. Y que no tengamos que estar justificando los errores que cometemos, sino que de manera responsable los aceptemos y que nos permitamos transformarnos en la imagen de Dios. Y entonces le podamos decir: hijo, sigue mis huellas. Sigue mis huellas. Sé imitador de mí, como yo de Cristo. Paternidad en guerra. Esa paternidad que tenemos que defender. Esa paternidad que tenemos que, si es necesario, guerrear por ella, guerrear. Si tenemos que luchar por ella, hay que luchar. Porque nos hemos vuelto tan light. Nos hemos vuelto unos padres tan condescendientes que no estamos educando a nuestros hijos y el mundo nos los está arrebatando. Porque si nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, repito, cómo acercarse a Dios, el mundo le va a enseñar cómo alejarse de Él. Entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a ser a una imagen y semejanza de Dios. Pero para poderlo hacer nosotros primero, tenemos que estar hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y eso no lo vamos a encontrar sino en su palabra. Oremos. Dios y Padre eterno, gracias de nuevo por este día. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por las enseñanzas que podemos encontrar en ella. Señor, permite que cada uno de los padres que escuchan esta reflexión, Señor, que puedan acercarse a ti, que puedan ir a tus pies, Señor, y que puedan rendir su vida. Si son padres que ya han rendido su vida, transfórmales, Señor, y ayúdales a crecer más y más en tu palabra y en conocimiento de ti, Señor, para poderlo transmitir a sus hijos. Si no te conocen, Señor, permite que puedan conocerte y que puedan acercarse a ti y que puedan ser transformados, Señor, en esa imagen y en esa semejanza que tú estás ofreciendo y que tú buscas, Señor, que nosotros tengamos. Sé con cada uno de nosotros, Señor, protégenos, guárdanos de todo peligro, guárdanos de todo mal. Permite, Señor, que nuestra entrada y nuestra salida sea bajo tu protección y tu cuidado. Y permite, Padre, que pronto podamos estar de nuevo reunidos, bendiciendo y cantando glorias a tu nombre, Señor, y alabándote por las maravillas que has hecho en nosotros. En el nombre de Jesucristo, pues rogamos todo esto, dando gracias. Amén. Que el Señor les bendiga.